Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. Estamos aquí con el padre Pachi Bronchalo. Hola chicos, ¿qué tal? Y con el padre Antonio María Domenech. Muy buenas a todos, deseando veros. Y con la ACDP en Red de Redes, una nueva edición. Y oye, un nuevo set, ¿qué te parece? Oye, me parece muy bien porque así parece que leemos. Sí, un montón de libros y un montón de cosas que os vamos a enseñar pronto. De hecho, tú si quieres ve leyendo esto mientras hacemos el vídeo. Sí, por favor. Sí, podemos hacer es que es un vídeo que ya, cuando veáis el título ya diréis, uy, Antonio María no... Tú lee, Antonio María, muy bien, pero en la parte en latín. Bueno, sabéis que ha habido últimamente o no, siempre desde que yo tengo memoria, un revuelo con todo el tema de la homosexualidad, la iglesia. De hecho, ya hicimos un vídeo aquí en pero este últimamente programa. más, ¿eh? No sé de cuándo tienes memoria, pero últimamente más. Memoria no tengo mucha, pero Antonio María sí. Sí, en mi pueblo es que todo ese tema, pues, el que tiene que ser lo es y el que no, y vivimos tranquilos. Tal cual. No vamos ahí siempre con lo mismo. Es verdad, oye, dicho esto, y esto es improvisado, bueno, como si lo Todo. Esto es improvisado, dice. No, el libro. El caso es que en realidad, si os fijáis, últimamente hay muchos temas de los que hablamos de ellos porque aparecen en redes sociales y en periódicos digitales. Antes no serían noticia porque nadie se enteraría. Ahora, como salen por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por todos los portales digitales de religión, pues se hacen temas de actualidad. Entonces hay que entrar en el tema de la homosexualidad, atracción por el mismo sexo, bendición de parejas homosexuales, etcétera. Además es un tema que en Occidente está creciendo mucho. Hay muchas personas cada vez más con tendencias homosexuales, bisexuales, confusión de género, ¿no? Y de hecho llegan a las parroquias. Yo doy gracias a Dios porque estoy acompañando a un grupo grande de personas, como bien saben mis compis, pues que tienen atracción por el mismo sexo y están pues tratando de vivir la castidad, cumplir la voluntad de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, un tema que se ha suscitado mucho es, oye, ¿se pueden bendecir las parejas homosexuales? ¿Se pueden casar los homosexuales? ¿La Iglesia podrá cambiar esto de que los homosexuales, pues digan que no? Hola, muy buenas a todos. A veces le bajamos porque empieza, ¿verdad? Vicario de Cristo. Entonces, colocarnos bien y empezamos como... Entonces, antes de que Antonio María empiece con su speech, quiero dejar una cosa clara, que ya lo dijimos en otro vídeo, os lo remitimos a él, pero que es la tendencia de atracción por el mismo sexo no se elige, no son personas que estén depravadas y corrompidas profundamente, sino son personas que se encuentran esa tendencia por una serie de condicionamientos de tipo ambiental. No se ha encontrado ninguna causa fisiológica, física, genética, biológica ni cerebral que explique la atracción por el mismo sexo. Como mucho una predisposición, pero no una causa directa, por lo cual todos los estudios se inclinan por pensar que es ambiental, o sea, que proviene del ambiente en el que se ha criado una persona por factores de tipo psíquico, de tipo psicológico, que llevan a una proyección hacia personas del mismo sexo, un anhelo de masculinidad en esas personas, un deseo de unirse a esas personas y no se elige, ¿vale? Entonces, la tendencia homosexual no se elige, no es pecado. Dice el catecismo que es una tendencia que es desordenada intrínsecamente. ¿Por qué? Porque no sigue el orden querido por Dios. Ahí está el catecismo, Pachi nos lo ha traído. Porque hay que acudir siempre a lo que dice la Iglesia, porque muchas veces lo que dice la Iglesia no se sabe, se tergiversa, que es lo que estás diciendo tú. Totalmente, ¿no? Que es una tendencia que es desordenada, es decir, que no sigue el orden querido por Dios. Dios ha ordenado el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer para que se complementen tanto física como psíquicamente. Entonces, eso es lo ordenado, porque la sexualidad ha sido para la unión y para la procreación. En el caso de las personas homosexuales, no hay complementariedad física porque no se utilizan los órganos de modo adecuado y no hay complementariedad tampoco de vida porque no se puede generar vida en una relación de tipo homosexual, ¿vale? Pues entonces, ahí entra la diferencia entre tendencias y actos. Antonio María, tú, que eres un artista... Yo lo veo todo como tú lo dices, pero sí que es verdad que hay una escuela psiquiátrica que piensa, o por lo menos pensaba, que algo venía predestinado por tu condición, digamos, fisiológica. O sea, es decir, esa escuela psiquiátrica psicológica hizo una serie de estudios basados en personas, en los cerebros de las personas, en la búsqueda de un gen, y los resultados de esos estudios y en gemelos homosexuales fueron tergiversados por el mundo gay, por el lobby gay, para hacer ver que sí que habían encontrado una causa. Los propios que hicieron los estudios salieron luego a decir que no,
los propios que hicieron los estudios son luego decir, no, nosotros no hemos encontrado una causa. O sea que el lobby gay, tú quieres decir que prefiere o preferiría o podría justificar sus actitudes si fuera casi diríamos cromosomático o natural. Claro, ahí esto es interesante porque hay como dos líneas. Hay como dos líneas. Una es la de el nacido así, ¿no? Y no se puede cambiar, si tú has nacido así. Entonces, esa tesis lo que busca es afianzar desde un punto de vista genético de la estructura cerebral o fisiológico que hay una causa de la homosexualidad y que tú no puedes escapar de ella. Pero la ideología de género lo que dice va más allá, es que tú puedes elegir lo que eres y lo que sientes. Entonces, la ideología de género avanzada, la teoría queer, que se llama la Q del LGTBIQ, lo que dice es que da igual que sea biológico o no sea biológico, porque al final tú puedes elegir. Entonces, es un tema muy complejo. Pero la primera escuela, que es la que busca una causa fisiológica de la homosexualidad, no la ha encontrado, ¿vale? Y esto, hay un estudio hace poco, Sexualidad y Género, que salió en The New Atlantis, una revista muy prestigiosa estadounidense y que se puede encontrar en internet en español, que hace un estudio de todos los estudios que se han hecho sobre las causas de la homosexualidad y donde dicen, citando a los propios autores, que esos estudios que se han hecho para intentar demostrar que la base física o fisiológica no son verdad. Es decir, que ellos lo que han encontrado como mucho es, primero, o una predisposición, pero que se da en varones también heterosexuales, por lo tanto no es exclusiva, no provoca la homosexualidad. En segundo lugar, el estudio del cerebro de personas que han tenido atracción por el mismo sexo, pero que el que lo hizo, Simone Levy, lo que dijo es que él lo que descubrió era que la actividad sexual podía modificar el cerebro. No que el cerebro modificaba la tendencia sexual. Y los estudios con gemelos, ¿no? Que eran parejas de gemelos en los cuales los dos eran homosexuales. Lo que se descubrió es, primero, que no era una tasa del 100%, por lo tanto, no hay una causa genética, y en segundo lugar, que la convocatoria se hizo a través de una revista gay. Por lo tanto, los que acudieron eran gemelos que eran gays. Entonces, era un estudio sesgado. Es decir, todos los estudios que tratan de demostrar que tiene una causa fisiológica no han triunfado. Dicen, puede haber una predisposición, pero en cualquier caso, la mayor parte es ambiental. Entonces, otra escuela psicológica y psiquiátrica trata de explicar cómo a veces la ausencia de una figura paterna, o un padre ausente, un padre abusador, o un padre afeminado, o una falta de identificación con la masculinidad, o a veces compañeros o amigos, o tendencias más como a ser bullying, el abuso sexual, mucha serie de factores juntos, no uno solo, que provocan que el chaval, cuando llega a la adolescencia, empiece a experimentar atracción por el mismo sexo. ¿Y si es mujer, son las mismas causas? Sí, pero distintas. Es decir, fijaos qué curioso en esto, no tiene nada que ver con lo que íbamos a hablar, pero que es que la esencia casi siempre es la figura del padre, macho. Porque en el caso de las chicas, muchas veces la figura del padre genera a veces un rechazo, ¿no? Un rechazo. Entonces buscan el abrazar una seguridad de nuestra chica, ¿no? Y en el caso del hombre también muchas veces es la falta de la figura del padre, la masculinidad sana, lo que genera una deficiencia de identificación con la figura masculina. Entonces es curioso. Pero vamos al tema donde íbamos. Los actos homosexuales. Porque te lo ha preguntado a ti, los actos y los... Sí, tú hablas de la diferencia. Las tendencias, es distinto. Yo hablo de las tendencias. Jesús nos ha dicho una cosa, pues muy bien dicha. Las tendencias no son pecado, ¿no? Porque una cosa que se dice mucho en redes sociales, la homosexualidad es pecado, la Iglesia dice que la homosexualidad es pecado. Lo que tú no eliges no es pecado, ¿no? Otra cosa es el acto, ¿no? Que es un acto pues que es desordenado, que no está ordenado pues acorde al plan natural, ¿no? En el, ¿cómo decir? En el inicio y en el fin, efectivamente, en el inicio y en el fin. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Distinguirlo. ¿Para qué? Pues para no caer en el error de pensar esta persona tiene atracción por otras personas del mismo sexo, como decía Jesús, es un depravado, es un... no, porque así no podemos hacer lo que también nos pide la Iglesia y nos pide el catecismo, que las personas con atracción hacia el mismo sexo deben ser acogidas con respeto, y deben ser bien tratadas, ¿no? Y son hijos de Dios, y también en la Iglesia nosotros estamos llamados a acogerlos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que como esto es así, como la Iglesia pues evidentemente, ¿no? El Señor a todos, ¿no? llama a seguirles y a todos nos llama a la santidad. Decimos, vale, pero si esto es así, ¿por qué entonces una persona que no ha elegido su condición homosexual no puede recibir, vamos a decir primero, un sacramento, o si no, una bendición de esa unión? Este es el punto polémico, ¿no?, que estábamos tratando. Sí, a mí quiero decir solo que me parece, para no alargarnos más, curioso que cada vez que se toca un tema relacionado con ciertos temas estereotipados de la sociedad actual,
hay que hacer una introducción de 8 minutos diciendo que la Iglesia no juzga, que esto quiere decir esto pero no lo otro. Bueno, pues ya lo sabemos, pero vamos a hablar de lo que queremos decir, que es si ese acto o esa tendencia o esa persona puede ser bendecida o no. Porque hay personas que dicen que sí, personas que dicen que no, y luego están las personas como yo que decimos en qué momento estos señores que son homosexuales vienen a pedir una bendición. ¿La habían pedido antes de serlo, o antes de juntarse, o antes de conocerse? ¿Tenían el hábito de pedir bendiciones? ¿No será a lo mejor que el conjunto reivindica cosas y quiere usar a la Iglesia para decir, la Iglesia me aprueba, y en el fondo, ¿le importa un bledo la Iglesia y lo que Dios diga y lo que Dios quiera? Yo creo que sí que sucede eso, es decir, que hay un grupo de gente dentro y fuera de la Iglesia, lobbies de presión, que están tratando de buscar un cambio de algún modo en la actitud de la Iglesia para sentirse bendecidos, es decir, apoyados, acompañados, para que parezca que la Iglesia dice que no pasa nada con lo que hagas y que da igual, para que la Iglesia entre en la ideología única del nuevo orden mundial, para que la Iglesia se considere que ha entrado en la ideología de género, para generar división, por un montón de cosas, ¿no? Ya sabemos quién es el padre de la división, o sea que ya imaginamos de dónde viene esto, ¿verdad? Perdón. En todo caso, bendecir es decir bien. O sea, es hablar bien. Bendecir es decir, oye, qué bueno es esto, ¿eh? Y también es de pedirle a Dios que Dios hable bien de ti, ¿no? Es decir, cuando Dios dice algo, eso algo se realiza. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios, broten y brota. Entonces, cuando Dios bendice, dice bien de ti, el bien te sobreviene en forma de gracia, de la gracia del Espíritu Santo. Por eso, bendecir es cuando el sacerdote pide de Dios que hable bien de ti, que te dé algo, un don que Él te da y que te ofrece, ¿no? Entonces, ¿nosotros podemos decir bien de los actos homosexuales? No podemos, porque como dice el catecismo, son actos intrínsecamente desordenados que no pueden recibir aprobación en ningún caso. No surgen de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no están abiertos a la vida. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Y esto ha sido repetido por varios documentos más de la Congregación para la Doctrina de la Fe y de la admisión a los seminarios sobre personas con tendencias homosexuales, los actos homosexuales, ¿no? Lo que nos define, como decía Pachi, no son las tendencias, pero los actos sí, ¿no? Es decir, si yo por dentro pues tengo un pensamiento fugaz, pues eso no me define. Ahora, si yo por dentro planeo matar a Jaume Vives, entonces ya lo estoy matando en mi corazón. Y si le espero a la salida con un cuchillo y le corto el cuello, entonces estoy matándole. Entonces eso no puede decir, no, es que es natural, ¿no? No, es que eso lo has decidido tú, ¿no? Igual que uno puede experimentar atracción hacia un hombre y no lo puede evitar, sí puede evitar acostarse con ese hombre. Entonces, como esos actos sí que tienen moralidad, porque tienen una cualidad moral, o son buenos, o son malos, o son ordenados, o son desordenados, la Iglesia lo que no puede hacer es aprobarlos en ningún caso, porque no se dirigen en el plan de Dios. Entonces, esto es una cosa importante. No es que la Iglesia no quiera, sino que la Iglesia no tiene esa potestad, ¿no? Porque no hay esa potestad de acuerdo al orden del plan de Dios, ¿vale? Por eso, pues toda esta discusión también hay que mirar al Señor, ¿eh? Y hay que ver lo que Él ha dispuesto y la potestad que nos ha dado la Iglesia. La Iglesia existe para la salvación y existe para la evangelización. Una bendición te ayuda a ese camino de seguimiento del Señor y a ese camino de salvación. Una bendición se puede dar sobre una persona, pero no se puede bendecir una unión que no está dentro, ¿no?, de ese plan de Dios, ¿vale? Sí, bendecir a las personas para que puedan vivir pues en esa condición no elegida, con fortaleza, para que puedan vivir de acuerdo al plan de Dios, para que puedan vivir la castidad, la virtud de la castidad, que también pues lo recuerda el catecismo. Eso por supuesto que sí. Pero eso tampoco quiere decir que los echemos de la Iglesia gritando, les pongamos un cartel prohibiendo que entren y les tapemos con cemento la pila de agua bendita. Porque pueden entrar a rezar. A veces hay como el tópico típico de que los hemos tratado mal, los hemos expulsado, y eso no es cierto. O sea, yo no conozco ningún caso en que un sacerdote haya echado a un homosexual de la Iglesia por serlo. A lo mejor puede haberlo echado por otro motivo. Que tampoco, porque yo no conozco ningún caso que alguien que haya echado, pero es que es tal cual lo que estás diciendo, Antonio María. Es decir, nosotros acogemos siempre a las personas, nosotros no echamos a nadie, ¿no? Amamos a todo el mundo. De hecho,
Sí, perdona, no, es que iba a decir como habréis hablado antes, me venía a la cabeza, ¿no? Habéis hablado como de lobbies, de presión de este tema. No es la realidad que se vive en las iglesias, ¿no? La realidad, yo desde luego en mi iglesia, imagino que también en las vuestras hay personas que son homosexuales y hay personas que viven pues según lo que pide Dios y con la ayuda de la iglesia, sostenidos, ¿no? Y que viven en esa castidad y que les duele también mucho, esto no se dice, les duele mucho que estos lobbies de presión pues hablen de esta manera, les escandaliza un montón, les cabrea, ¿no? Que hablen como también en su nombre, ¿no? Cuando ellos pues perfectamente, ¿no? Están siguiendo el camino de Dios, están viviendo en las virtudes y no se hacen más problema con esto. Y aunque no vivan en castidad y no respeten ese mandamiento, respetan los otros mandamientos, están con cariño y con amor a las cosas religiosas cuando participan de ellas, incluso algunos las organizan y participan, y bueno, otros blasfeman y tampoco los echamos por eso. Sí, a veces nos hemos obsesionado en hablar de ese tema o perseguir ese tema o decir que perseguimos ese tema, y mandamientos hay muchos. Cuando Antonio María dice que no respetan ese mandamiento, no quiere decir que no lo quieran cumplir, sino que les cuesta cumplirlo. Claro. Es decir, que pues mete la pata, igual que uno miente o que uno le dan mal el cambio del supermercado y te lo quedas, que eso es robar, o de Fratos Hacienda, que eso es robar, más o menos. O pues hay gente homosexual que puede tener una caída, entonces se arrepiente, se confiesa, se levanta, ¿no? En cualquier caso, cuando una persona vive en una situación objetiva de pecado, no puede recibir una bendición porque se está justificando, o parece que se está justificando con la bendición, ese acto. Cogemos el bendicional, que es un libro que existe, no me lo estoy inventando, y está la bendición de la madre antes del parto. ¿Por qué? Porque el parto es algo ordenado a dar luz, entonces se le bendice. La bendición de la mujer recién dada a luz. La bendición de los prometidos, la bendición de los novios, bendición de los enfermos. O sea, son bendiciones que están ordenadas a algo que Dios quiere. Pero no encontrarás bendición de las personas homosexuales. ¿Por qué? Porque si ellos tienen actos, o sea, realizan actos homosexuales, están yendo en contra de la doctrina de la Iglesia, no se les puede bendecir. No se puede bendecir esa relación. No se puede bendecir porque parece que se está diciendo a Dios que apruebe algo que está mal. Que dé una gracia para vivir algo que está mal. Dios no puede dar una gracia para vivir algo que está mal. Es una contradicción en sí misma. Dios puede dar una gracia para vivir algo que está bien. Es decir, una persona homosexual puede pedir una bendición para vivir la castidad. Imaginaos dos personas homosexuales o más que viven en comunidad ayudándonos a vivir la castidad y que piden una bendición para que Dios les ayude a ayudarse mutuamente a vivir la castidad. Se les puede dar una bendición. Ahora, dos personas homosexuales que tienen actos homosexuales y que viven en pecado y que vienen a pedir una bendición, no pueden recibirla, no deben recibirla. Como ha dicho muy bien Pachi, no tenemos potestad para dar esa bendición, igual que no hay potestad para casarles, ¿no? Pero si viene una cofradía de Semana Santa a pedir una bendición y dentro de la cofradía hay miembros que son homosexuales, reciben la bendición como cofrades, no como homosexuales. Exacto, eso es, la bendición no la reciben por serlo. Para que Dios les dé la gracia de poder tener bien relaciones sexuales. No, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eso, más allá de todo lo que hemos hablado, que es un tema muy amplio, tiene que quedar como muy claro, ¿vale? Y recalcar esto, quiere decir que esto no es algo que se pueda cambiar, ¿no? Dentro de la Iglesia vamos a empezar a probar esto, ¿no? No lo puede cambiar un concilio, o un sínodo, o un papa, o un obispo, porque es algo que viene de Dios. Entonces, Dios no nos ha dado esa potestad, nos ha dado un plan y nos ha dado un camino que es siempre y con mucho lo mejor, aunque a veces es difícil y aunque a veces es dificultoso, claro, y todos, pues en nuestro camino de vida tenemos sufrimiento, cosas que nos cuestan, y ahí, con la ayuda de la gracia, y precisamente a eso me ayuda una bendición, a recibir la gracia, pues yo puedo ir viviendo esas dificultades y Dios me va santificando, que es al final lo importante, que yo me santifique y vaya al cielo. Pues vamos a terminar, ya este vídeo se ha hecho un poquito largo, recordando lo que muy bien ha dicho Pachi. No tenemos potestad, o sea, la Iglesia no puede hacer lo que le dé la gana, porque hay gente que dice, no, pues es que yo conozco un cura, no es que yo conozco un obispo que ha bendecido, bueno, pero es que pues lo han hecho mal. Es que lo haga un cura, que lo haga un obispo, no quiere decir que esté bien porque lo haga. Y de hecho, al hacerlo, está incurriendo él mismo también en una falta. Está aportando tanto por desobedecer a la Iglesia, como por dar a entender al mundo entero con escándalo que esos actos son lícitos cuando no lo son, ¿vale? Entonces, da igual que lo haga
un cura, un obispo, un cardenal, no importa. O sea, la Iglesia no tiene poder para cambiar esto porque no tiene poder para cambiar el orden natural de las cosas. Vamos a dejar aquí el vídeo. Hoy no recomendamos peli ni libro porque se nos ha hecho un poco largo. Gracias, Antonio María. De nada. Gracias, Pachi. Oye, a ti. Y bueno, nos vemos a la próxima. Ánimo.